Señores, miren, yo le decía a Colombia, a los chicos aquí, que cuando un evento como este tiene la repercusión, hay una publicación inglesa que se llama Reuters, es una publicación que está cubriendo temas de guerra, temas de Ucrania y de Rusia, y cuando un evento como este que pasa en el Caribe llega a una publicación como esta, ya ustedes saben la magnitud y el nivel que tiene. Ya me lo ha dicho un incendio, yo he recibido la información o la descripción de una explosión, que es básicamente lo que ha ocurrido, y esa explosión se ha esparcido, ha causado muchos heridos, exacto, incendios, muertos y heridos. Entonces, esto ha sido muy grave lo que ha pasado. Hay muchas teorías desde ya de qué es realmente lo que ha pasado. Se habla de un tanque de gas, se habla de una ferretería, se habla de un soldador que estaba reparando el tanque y muchas informaciones. Los datos exactos de cuántos son los muertos y los heridos siguen variando cada minuto. Nosotros en el transcurso del programa estaremos dando los detalles de qué realmente a la hora que termine el programa hablaremos de los datos oficiales de cuántos muertos y heridos hay. Bueno, así es, Iván. Nosotros cuando hemos visto las imágenes, se nos ha parecido a esos gráficos que vemos a través de libros, de eventos, de bomba, tú sabes, hay cosas que uno la ve en películas, pero ya ver así un evento en la vida real de la humareda que provocó la explosión, la contundencia, la gente corriendo, son cosas pues sin duda chocantes, alarmantes. Vamos a puntualizar algunos detalles específicamente que a eso de las 3 de la tarde, la hora nona, como decía un amigo mío, hubo un gran sonido de una explosión que rompió la armonía de la cotidianidad de esta provincia, que es una de las provincias más pobladas, por cierto, de ahí quizás el impacto en la cantidad de víctimas que ya se habla que se ha elevado a 12, la cantidad de personas que han perdido la vida a propósito de esta explosión en una fábrica de plástico que colindaba con una ferretería, panadería y cantidad de viviendas y de establecimientos. 12 personas, ayer se hablaba de 2 después de un niño de 4 meses y ya luego a la mañana de hoy, según fuentes, ¿verdad? Estamos hablando de 12 personas que han fallecido y se cuentan también en una treintena de personas que están siendo atendidas en condiciones muy calamitosas. Nosotros tenemos imágenes impublicables, cosas que nos han llegado del momento de las primeras víctimas que se estuvieron sacando del siniestro, de la explosión, y la verdad es que cualquier película de terror se quedaría corta ante estas imágenes que yo insisto, no nos piden permiso, la gente en los grupos de WhatsApp, la gente en Instagram simplemente pues suben esas imágenes que rayan en el irrespeto de la dignidad. Está bien que esas imágenes, bueno, existan, pero verlas publicadas ya en medios de comunicación a través específicamente de páginas de Instagram son muy lamentables. Bueno, también se ha identificado una fábrica de colchones en el entorno Vargavila, o sea que miren lo apretado, porque prácticamente es una locación comercial totalmente. Es en el pleno centro de San Cristóbal que ocurrió esto, en el corazón de la ciudad. Entonces uno se pregunta cómo hay una fábrica de plásticos en el centro de la ciudad. Ustedes, y más adelante vamos a hacer un recuento de algunas explosiones y eventos similares como la que sucedió en el 2016 aquí en Los Ríos. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir y hacer un reportaje tiempo después y todavía meses después se sentía la desolación, la muerte en el entorno porque arrancó prácticamente de raíz, como ustedes pueden ver en esas imágenes, lo que implica una explosión. E insisto, a veces uno lo ve en película, pero verlo en la vida real es sin duda lamentable. El Banco de Reservas es una de las instituciones que ha publicado el día de ayer un comunicado dando cuenta de que, bueno, creo que la primera o de los dos primeros que se anunciaron como víctimas, uno de ellos, en el caso de una fémina, era colaboradora, empleada
del Banco de Reservas. Se habla específicamente de una empleada del Banreservas que andaba con 3 de sus compañeros, quienes pues fallecieron. Se habla también de que murió la esposa y la hija del dueño de la textilería, de la fábrica de textiles Toledo, ahí en el centro de San Cristóbal. Como dijeron, esta explosión se originó precisamente en el mismo centro comercial de San Cristóbal, en la calle Padre Ayala, esquina Palo Hincado. Y bueno, pues también parte de las informaciones que han salido todavía, usualmente cuando suceden este tipo. Bueno, antes de continuar, miren, esas imágenes que tenemos ahí en pantalla ahora mismo, fue en el momento en el que en el hospital Juan Pablo Pina se fue la luz, se quedó sin luz en medio de semejante pues emergencia que estaba sucediendo en ese momento. Continuaba diciendo que todavía en este tipo de situaciones de emergencia que suceden, en este tipo de catástrofes, se tarda un tiempo para que la información salga y que tengamos una sola información. ¿A qué me refiero? Que usualmente hay muchas versiones porque las personas ven diferentes cosas. Entonces es normal que estemos manejando diferentes informaciones de los mismos medios de comunicación tradicionales, principales, los periódicos. Unos dicen una cosa, otros otra, pero sí sabemos que ocurrió esta explosión en el centro de San Cristóbal y que hasta el momento hay 12 muertos según el alcalde de San Cristóbal y ya van por los 40 heridos. Se dice que este número seguirá aumentando, como dijo Iván. 65. Ya va por 65. 65. Bueno. Oficialmente. Oficialmente ya vamos por 65. Se hablaba esta mañana tempranito todavía de que muy posiblemente habían personas en los escombros todavía, por lo que sí eso indica que este número puede continuar elevándose lamentablemente. En el hospital Juan Pablo Pina, en el que estábamos viendo hace un ratito, fue donde inicialmente se llevaron a 26 personas heridas a ese hospital y se estaba haciendo un llamado, o se hizo más bien, un llamado de médicos y cirujanos que tuvieran experiencia con todo lo que tiene que ver con temas de quemaduras, porque hacía falta mucho personal para poder atender a todas las personas que fueron llegando a ese lugar. Y dentro de toda esta catástrofe y esto tan triste, me hizo sentir un poquito bien que vi que llegó un momento donde se pidió que ya no fueran más voluntarios, que ya no fueran más personas al hospital, que ya habían demasiadas personas que estaban trabajando en eso, y por lo menos es bonito saber que en medio de una crisis como esa, en medio de un siniestro como ese, pues aparecen personas dispuestas a ayudar y a poner a disposición de otros las cosas que conocen. En este caso hablo de los médicos. Parte de lo que sucedió también en este hospital Juan Pablo Pina es que los familiares de las personas que estaban ahí, por supuesto, que estaban ahí esperando, se estaban quejando de que las autoridades no les permitían entrar para saber quién estaba ahí adentro, que es lo primero. No se sabía ni siquiera si un familiar tuyo que estaba en esa zona, si estaba bajo los escombros o si había llegado al hospital, porque no se estaba dejando entrar a nadie. Eso por un lado se entiende, porque eso generaría aún más caos en este hospital, pero debe ser bastante difícil esa situación. Los familiares afuera de un hospital esperando respuesta, todo el mundo esperando respuesta y no obtener ninguna. También 8, hasta ahora 8 es el número que tengo, el dato, pero me imagino que ese número irá también aumentando. 8 de las personas heridas tuvieron heridas de quemaduras de grados tan elevados que fueron trasladados al traumatológico Ney Arias Lora, que tiene una parte específicamente dedicada a todo lo que tiene que ver con traumas de quemaduras y demás. Además, pues sabemos que esta explosión se fue pasando de un negocio a otro. Se habla de una ferretería de té, se habla de una veterinaria, se habla de una panadería, se habla de la fábrica de textiles Toledo, se habla de la fábrica de plástico, y esos son los datos que tenemos hasta ahora, sin contar, o más bien también hay que contar todos los vehículos que fueron afectados, que se incendiaron producto de esta explosión. Se dice que había personas dentro de los vehículos atrapadas por el fuego.
y por supuesto todas las personas que se afectaron por esta explosión fueron ya sea porque estaban dentro de los establecimientos comerciales que estuve mencionando o estaban caminando por la zona o los vehículos estaban ahí. Hay un video que yo vi ayer, y ya con esto paso con Vargavila, donde se ve el humo completamente negro y denso y se escuchan los sonidos como de la explosión. Y hay un grupo de personas, muchas personas en las calles, en motores, en vehículos, caminando, y la gente está corriendo, obviamente alejándose del fuego. Y yo digo, y ya esto es para salir un poquito del ambiente tan dantesco, ¿verdad? Yo me sorprendí, señores, el dominicano es una persona tan peculiar. En medio de una explosión, todo el mundo caminando, alejándose, corriendo, con sonrisas en la cara. Yo no sé si es que no entendemos lo que está pasando, pero usted ve un video en otro país de una explosión, de un humo de ese negro que vemos ahí en la foto, y usted no ve una sonrisa en la cara de nadie. Yo no sé si es que, ¿por qué es que nos reímos? Es que somos así. Eso está, mire, yo le voy a preguntar eso a la doctora Iche. Dice Boruga, es que somos así. Pero yo no entiendo, es que no estamos entendiendo la gravedad del asunto. Puede ser los nervios también. Pero Colomé, te estoy hablando de que un 80% de esas personas que se veían eran sonrientes que venían. Puede ser por los nervios. Y hay gente que parece que ha perdido la capacidad de asombro, porque ver la catástrofe en que estaba sumergida la provincia de San Cristóbal y principalmente su casco urbano, el mismo centro de la ciudad en el día de ayer, y gente sonriendo, pero hay otro elemento, Yamel, y es que algunas personas estaban aprovechando este momento de tragedia para saquear negocios en el entorno del área de la catástrofe donde ocurrió esta tragedia en San Cristóbal. Por Dios, pero ¿hasta dónde llega algunas personas desalmadas, malos dominicanos, en ese momento, en un momento de luto, de dolor, de emergencia, prácticamente ahí en San Cristóbal, y que algunos hayan aprovechado este escenario dantesco, terrible, lamentable, doloroso, para saquear establecimientos comerciales, en vez de alejarse del área, porque cuando ocurre una explosión, usted, si puede salvar su vida, si puede salir del lugar, debe hacerlo, no quedarse en el entorno y esperar entonces a que lleguen los organismos de socorro, los organismos de emergencia, para auxiliar a las víctimas y para buscar a las personas que puedan quedar atrapadas en los escombros. Entonces, esto nos deja a nosotros un sabor amargo, además de esos 12 fallecidos que han sido contabilizados hasta el momento, con posibilidad de seguir aumentando. Quiera Dios que no siga aumentando, pero hay probabilidad. Conversaba con una de mis fuentes en San Cristóbal y me decía que le enviaron imágenes que no me la quiso ni siquiera compartir, de cómo extrajeron 2 cadáveres calcinados del área de desastre, de esa zona donde ocurrió el siniestro. Y esto nos plantea a nosotros, y aunque no sea quizás el momento de hablar de esto, pero cuántas tragedias pueden evitarse en la República Dominicana si los organismos de control, de supervisión y de regulación aplican una mayor supervisión. Porque aquí se está hablando de un problema de falta de supervisión con ese tanque de combustible que habría ocasionado esa explosión. Y hemos tenido otras explosiones. Entonces, cada vez que ocurre un hecho trágico, un hecho infausto como este, entonces se pone de manifiesto. Se habla unos días del asunto de la supervisión, de la mayor regulación, de ser más estricto en esto, las entidades estatales, la misma gente inconsciente, porque una persona que tenga en un establecimiento, como nos han dicho a nosotros, de que esto estaría operando de manera clandestina, alegadamente, esta fábrica de plástico, porque por delante aquí usted ve muchos establecimientos por delante, muy bonitos, muy lindos, pero por dentro a lo mejor tienen una bomba de tiempo. Y esto fue lo que ocurrió.
en San Cristóbal, que acabó con la vida de más de una decena de personas y que ha dejado a más de 60 heridos. Entonces, es momento de que se haga un alto en el camino, se vea todo esto, se atiendan a todos los que están heridos, porque aquí también se ha puesto de manifiesto otra realidad triste que tenemos ahí, es que no hay una estructura para dar respuesta a las emergencias como debe darse. Todavía se está apagando fuego en San Cristóbal. Todavía hay fuego. Sí, todavía hay fuego. Entonces, aquí hay un problema serio con la falta de herramientas para los organismos de control, los cuerpos de bomberos, la defensa civil y los demás organismos del país. Mira, Vargavila, viendo esto, y ojalá que producción pueda tenernos el video del hospital sin energía eléctrica, viendo esto es que nosotros nos preguntamos, ¿dónde quedó el Nueva York chiquito de Leonel Fernández? ¿Dónde quedó hacer lo que nunca se ha hecho de Danilo Medina? ¿Y dónde ha quedado el cambio de Luis Abinader? Cada vez que nosotros vemos un evento como este, nos preguntamos qué han hecho nuestros gobernantes para resolver un tema mínimo, como tener un cuerpo de bomberos, como tener energía eléctrica, un país que no puede contar con energía eléctrica. Pero me cuentan que ni gas había en el hospital. Hubo que salir corriendo para la capital a buscar gas porque no había elementos, no había material gastable para atender la cantidad de personas que fueron. Señores, yo me he quemado en alguna etapa de mi vida, una pequeña parte, un pie me quemé una vez, y yo le puedo decir, una quemada muy profunda, yo duré 15 días sin poder caminar porque como fue un tobillo no podía mover el pie. Yo no me quiero imaginar, y por eso yo hay cosas que no la puedo ver. Como digo, le saltan estas imágenes a uno sin pedirle permiso, y uno ya las ve y luego uno no puede dormir y uno tiene que hacer ejercicios mentales porque son cosas desgarradoras. Si yo me quemé un 0,2% de mi cuerpo, ¿cómo será esta persona con un 60, con un 40% de su cuerpo quemado? Personas calcinadas, como vimos, o personas que llegaron a ese hospital, señores. Estas imágenes que se vieron, Iván decía que nosotros salimos, ojalá poder ponerla de nuevo, salimos en un medio en Inglaterra, salimos en medios internacionales, pero yo quisiera que también salga que en República Dominicana no hay energía eléctrica, que en República Dominicana en un hospital no hay energía eléctrica. El presidente tuvo un evento en el Palacio en estos días y se fue la luz en el Palacio Presidencial. Nosotros tenemos una situación grave, una calamidad de energía eléctrica, no solamente por la comodidad de usted tener un aire acondicionado, de usted andar en calles iluminadas, sino que en una tragedia nacional, cuando llegaron las personas a recibir atención al hospital, no había energía eléctrica. Y yo quisiera tener una explicación de eso. Cómo nosotros hemos caído en esta situación, en esta crisis. El presidente debe responder, la vicepresidenta que fue comisionada en el gabinete eléctrico. ¿Qué ha pasado con la vicepresidenta todopoderosa que bien pudo resolver el tema de salud en la pandemia? Queremos ver una respuesta con el tema de energía eléctrica porque eso no debió suceder. Bueno, quería decir eso, que nosotros no solamente cuando vemos estas cosas grandiosas, vamos a invertir en Guyana, señores, vamos a invertir en Guyana, qué bueno, pero nosotros no tenemos luz, nosotros no tenemos un cuerpo de bomberos en ninguna parte que responda. Todavía sí hay fuego, es verdad que es una ferretería, que hay pintura, que hay elementos químicos, pero después de tantas horas, dígase que van más de 12 horas. Si empezó a las 3 de la tarde, 3 de la mañana, 12 horas, súmele las otras 5 horas que llevamos, entonces vamos rumbo a 24 horas y todavía tenemos fuego en sí, o sea, el fuego, la llama. Sí, está confirmado que todavía la fábrica y la ferretería están incendiados en este momento. Señores, miren, lo que Colombia está diciendo, que es indignante ciertamente a lo que decíamos la llamada, es indignante y que no tengamos un cuerpo de bomberos capacitado con la suficiente capacidad para enfrentar un siniestro como este. Algo importante que debe hacerse también en República Dominicana a nivel de inversión son los procesos a los que tiene que someterse una fábrica, una empresa para poder estar operando legalmente en República Dominicana. Hay situaciones, hay estándares internacionales que deben tomarse en cuenta a la hora de establecer una fábrica, una industria, especialmente en una zona poblada. Entonces, en nuestro país, ustedes recuerdan recientemente que hubo un fuego en un canal de televisión, ¿recuerdan? Claro. Sí. Ese es uno de los listas que más adelante le estaremos
pasando usted de todo lo que ha ocurrido aquí en nuestro país. Y muchas de las razones por las que esas cosas ocurren es porque el protocolo, el proceso que debe llevarse a cabo para establecer una empresa que tiene que bregar con químicos, trabajar con químicos, perdón, no se cumple en República Dominicana. Miren, inicialmente las empresas, bueno, Colombia es ingeniero industrial y sabe de los procesos que legalmente debiese hacerse cuando una empresa quiere establecerse en un territorio. Hay un asunto de demarcación territorial con las empresas que son empresas industriales, que tiene que ver con químicos o con sustancias que pueden ser nocivas o peligrosas, como en este caso que puede causar una explosión. Una empresa de plástico, por ejemplo, que hemos tenido varias situaciones como estas, tiene que haber un protocolo y una rigurosidad a la hora de operarla. También nosotros, como dice Colombia, citando a Felipe Polanco Boruga, es que somos así. El dominicano te dice, yo sé hacer de todo, ven que un tanque de gas que hay que soldar, ven que yo te lo hago. Tal vez un soldador de soldar puertas y hacer cosas y hacer piezas en un taller de soldadura, va a trabajar con un tanque de propano tal vez a una industria. ¿Por qué él es dominicano y por qué somos así? Porque lo podemos hacer. El protocolo que entiendo yo que debe tomarse para trabajar con un tanque de gas de una fábrica, de una industria, no debe ser un soldador que vaya a soldar un tanque. Debe haber un proceso exhaustivo de cómo se va a agotar esa operación, de ver qué personal tiene que salir, de si hay que parar las operaciones para que se cierre la fábrica por un momento, si hay que vaciar ese tanque de gas para que luego se repare. Pero no, nosotros somos Superman, Superman sin capa. Nosotros hacemos de todo y sin duda alguna tenemos la capacidad de decir que podemos, pero los resultados están ahí. Mientras hacemos la llamada... Aquí está. Bien, perfecto. Buenos días. Buenos días, Osiris de León, geólogo. Estimado, buenos días. Buenos días, amiga y hermana Colombia Alcántara. Buenos días a todo ese equipo de producción y de conducción, sobre todo a mi amigo Vargas Riverón, a mi amiga la Condesa, un abrazo, y a todo el público que te sigue cada día. Gracias. Aquí en el piso, Yamel Castro, Iván Yael, bueno, toda la audiencia de Una Nueva Mañana. Saludos para ellos. Así es, Osiris, tenemos algunas confusiones, hay muchas informaciones, se han actualizado las cifras de las víctimas. Cuéntanos de la implicación, la conmoción de esta explosión y los daños colaterales desde el punto de vista científico. Todavía tenemos fuego sin ser sofocado. Cuéntanos. Que tal y como tú acabas de introducir, pues conmueve no solamente a San Cristóbal, conmueve a República Dominicana, conmueve al mundo. Te puedo decir que yo estoy en Estados Unidos y la televisión anoche dedicó un tiempo muy especial a reportar lo que estaba ocurriendo en República Dominicana. Porque cuando hay una explosión, para salvar la mayor cantidad de vidas en esta situación. En eso se va más allá de las fronteras, porque conmueve la sociedad y la prensa inmediatamente busca información. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? Y es la pregunta que ahora se hacen las autoridades locales en San Cristóbal, porque evidentemente que cuando tú ves la dimensión del daño, que daña prácticamente todo en una cuadra completa, en un lugar céntrico de San Cristóbal, apenas a 2 bloques al norte del Parque Central, 3 bloques al norte de la alcaldía, cerca del Ministerio Público. Vehículos del Ministerio Público sufrieron daños en los cristales por la onda expansiva. La Cruz Roja te reporta hoy día que la cifra de muertos ya alcanza 2. Y eso te da una idea de la dimensión del dolor que hay hoy en San Cristóbal y en otras partes. En consecuencia, las autoridades tienen que concentrarse en todo lo que estamos coordinando. Un inventario exhaustivo de cada pieza ubicada en toda el área que fue afectada por la explosión para buscar la causa. Lo primero es que tú sentiste como vecino una vibración del suelo, por tanto hubo una explosión. Segundo, hay un incendio que todavía deja algunos segmentos afectados. Eso quiere decir que había combustible suficiente. Tercero, el nivel de destrucción estructural
es tal que solamente se correlaciona con una gran explosión. Por tanto, tú tienes que pensar en dos posibilidades. Una posibilidad es que tú hayas tenido un depósito de gas de tamaño industrial, para que la gente no vaya a pensar que es el simple cilindro de gas de la cocina, sino que esto es un cilindro de mayor volumen que pudo haber generado una de dos situaciones. Una, que hubiese un escape de gas permanente, que la gente no se diera cuenta y que alcanzara una concentración de explosión, que es la concentración entre un 5 y un 15%. El gas no explota hasta no llegar a una concentración de 5%, porque no hay suficiente saturación. No explota cuando está en más de un 15%, porque hay exceso de saturación. Quiere decir que pudo escapar ese gas y a partir de una chispa venir la explosión. La otra vía que puede generar la explosión es que un tanque de gas pueda ser intervenido para fines de reparación, y hay alguna actividad de soldadura con muy alta temperatura. Esa alta temperatura genera una expansión de las moléculas del gas. Si el recipiente que contiene el gas no tiene suficiente resistencia a la presión interior, tiende a estallar. Quiere decir que aquí todo el mundo está consciente en San Cristóbal de que hubo una explosión. Los daños materiales en las estructuras de concreto son asociados a una explosión. La vibración que se percibió en la zona es consona con una explosión. El nivel de daños humanos y de daños materiales se correlaciona con una explosión. ¿Por qué se producen muchos muertos? Porque hay una onda expansiva. ¿Y qué genera la onda expansiva? Una explosión. Cuando esa onda expansiva viaja más rápido que la velocidad del sonido en el aire, tiende a afectar los fluidos del interior del cuerpo humano. Entonces te afecta los pulmones, te afecta el cerebro, viene toda una hemorragia cerebral, viene una destrucción de los dos pulmones, de las vísceras, del hígado, y eso es lo que provoca que gente que esté dentro de los 30, 40 o 50 metros más cercanos a la explosión muera instantáneamente por el impacto de esa onda expansiva. Quiere decir que ahora lo que tiene que hacer la autoridad, el cuerpo de bomberos, la defensa civil, el centro de operaciones de emergencia, la alcaldía, la Cruz Roja, e inclusive con la colaboración del Colegio de Ingenieros, es una auditoría exhaustiva de cada pieza. Eso fue lo que hicimos nosotros cuando ocurrió la explosión en Poliplas. De hecho, Osiris, te iba a preguntar por eso, recordando la explosión, que creo que es lo más parecido que hemos vivido en los años recientes. ¿Qué tanto cuidado se debería tener con el tema de fábricas de plásticos? ¿Qué tan inflamable, qué sé yo? No sé, explícanos por qué deberíamos no tener comunidades cercanas en instalaciones como esta. Mira, es correcto tu punto de vista. El volumen de gas que se maneja en las industrias de plásticos para inyección al sistema, porque se requiere temperatura, tiene que ser obligatoriamente ubicado en áreas no residenciales. Por eso siempre Colombia, dentro de un plan de ordenamiento territorial, el área industrial y el área urbana están distantes. Recuerda cuando se construyó la zona industrial de Herrera, la zona industrial de Jaina, sí, la zona industrial de San Isidro. Se llevan a las afueras, a la periferia, para que no estén en la proximidad de los asentamientos humanos, porque cuando tú tienes un segmento industrial, tú estás manejando materiales que pueden producir un lamentable accidente
que aunque nadie lo quiere, puede ocurrir. Y mientras más gente tú tienes viviendo en el entorno, más peligro hay por la onda expansiva que se produce cuando viene la explosión. Tú no tienes que estar trabajando dentro de la industria para ser afectado. Fíjate que hay vehículos cuyos cristales quedaron destruidos y estaban a más de 100 metros de distancia del lugar que produjo la explosión en la tarde de ayer. Ahí en la calle Padre Ayala, esquina Doctor Brioso. Tú estás hablando de Villa Valdés, una zona céntrica de San Cristóbal. Ahora, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, en una zona tan céntrica como esta, y en una ciudad histórica como San Cristóbal, tengamos actividades industriales no reguladas? ¿Y por qué decimos no reguladas? Porque se supone que la alcaldía no debe otorgar permiso para que una actividad industrial esté en un lugar tan céntrico. Lo más probable es que la gente comienza con un tipo de actividad, va expandiendo su actividad, va instalando nuevos equipos, pero al margen de permisos de las autoridades. Bueno. Por eso que es importante que cada industria de ese tipo sea fiscalizada permanentemente por todas las autoridades. Bueno, queremos agradecerte, Osiris de León. Está con nosotros Juan Salas, director de la Defensa Civil, también vía telefónica. Gracias, Osiris. Abrazo para Juan Salas. Abrazo para ti. Nos quedamos con la información de la onda expansiva, que quizás es algo que no vemos, ¿verdad? Fuera del fuego y todo eso, el daño a metros que puede provocar la onda expansiva, como ha explicado nuestro científico Osiris de León. Muchas gracias, Osiris. Gracias, Colombia, gracias a todo el equipo y gracias a todo el pueblo dominicano. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Bueno, excelente. Vamos ahora de inmediato, Máxima, como Sí. usted decía, a conversar con el director de la Defensa Civil, Juan Salas, que está allá mismo en la zona de desastre. Antes de entrar con Juan Salas, debo dar una información en primicia, es que el presidente Luis Abinader se apresta a trasladarse hasta allá, hasta la zona de desastre, acompañado de funcionarios del gobierno, el director de INAVI, el ministro de la Presidencia, entre otros funcionarios. Director, buenos días, bienvenidos a una nueva mañana. Explíquenos actualmente cómo está la zona, usted que se encuentra en el mismo lugar de los hechos. Bueno, muy buenos días. Fue una noche muy intensa. Dar las gracias a ustedes por las orientaciones que mantienen en una situación que ha conmovido al pueblo dominicano y específicamente la provincia de San Cristóbal. Ayer el ministro Joel Santos establecía una rueda de prensa cifras oficiales que ya la población ha manejado. Ya ha pasado 2 o 3 horas, 4 familias se acercaron a nosotros informando que varios de sus miembros no habían llegado a su casa. Entonces ya desde la gobernación y por orden del presidente de la República se ha establecido toda una línea de... ¿Sí? Sí, parece que perdimos la conexión. Directa, indirecta Ahí de está, esta ahí está. situación en proceso. Esto implica que aquí tenemos un equipo médico y psicólogo que está atendiendo a los parientes. Estamos trabajando en la primera fase, que es sofocar, finalizar, atacar finalmente el incendio, eliminar cualquier tipo de amenaza, para entonces pasar a la segunda fase, que es la fase de remover escombros y dar con el paradero de aquellas denuncias que se han establecido de ayer. Son las cifras oficiales que se están manejando desde ayer y que ya en breve minuto las autoridades van a dar las cifras en el momento. Decirle que más de 36 personas se reportaron anoche heridas, lesionadas, y que del gobierno central, el presidente de la República ordenó que fueran atendidas y en este sentido diferentes instituciones de salud especializadas en el área de quemado han estado recibiendo y atendiendo por diferentes vías aéreas y terrestres a estas víctimas. Perdón, Juan, hablaba de desaparecidos. ¿Puede confirmarnos el número de desaparecidos? Establecía que anoche, ya 11 de la noche, varias familias estaban reportando que sus parientes que trabajaban en varios de los establecimientos comerciales no habían llegado a su casa. Entonces, la gobernación ha asumido y la alcaldía, en este sentido, un levantamiento con esas personas que han reportado que su familia no llegaron a su casa, y en breve minutos estaremos dando con precisión, porque nos hemos concentrado en la primera fase, que es sofocar el incendio, para evitar que se propague a otras áreas, que es la principal tarea. Ya en la segunda fase, que es la búsqueda de posibles cuerpos, ya una fase en la que
se ha establecido que un 90% del incendio ha sido sofocado, ya pasaremos entonces a dar información sobre los cadáveres y los cuerpos que pudieran estar bajo los escombros. Es la información que en este momento estamos manejando acá desde el centro donde se está todavía trabajando para eliminar el incendio. Decirle que aprovechar el espacio para dar la gracia solidaria a la población que estuvo acompañando acá, presentando un brazo solidario, trayendo alimentos a los voluntarios de Cruz Roja, Defensa Civil, los bomberos, toda la noche, de manera que este ha sido también un acto de solidaridad. El gobierno central ha puesto ese brazo solidario y no ha parado aquí el apoyo en este sentido. Un gran contingente de militares y civiles nos encontramos en este punto cero, como se ha llamado, donde se produjo el siniestro. Muy bien, Juan, ese 10% del fuego que aún persiste, ¿dónde se encuentra ubicado y cuál es la razón por la cual no se ha podido aplacar ese 10%? Sí, establecen los técnicos nuestros, para ello hemos utilizado dos drones que tienen sensores. Primero había una amenaza de que posiblemente tuviera un cilindro de GLP. Eso se ha estado descartando. Entonces hemos trabajado con mucha precisión para evitar la pérdida de vida innecesaria, porque ya en la noche el humo era sofocante y eso implicaba entonces falta de visibilidad, y de manera muy profesional se ha trabajado para que el equipo de bomberos fundamentalmente que está al frente y el equipo de defensa civil que le acompaña no puedan ser lesionados. Ya en el segundo nivel del edificio es donde se mantiene todavía, porque en este caso una ferretería que concentraba productos inflamables, pesados y livianos, y entonces eso tiene una mecánica para poder operar en este caso cuando tenemos afectaciones. Juan, ¿tenemos un diagnóstico definitivo de qué provocó? Porque hay varias versiones. Para ya tener una voz oficial, ¿fue una explosión de un cilindro? ¿Fue la fábrica de plástico? ¿Qué fue lo que pasó? No, estamos esperando pasar la segunda fase, que ya tiene que ver con mover escombros, para que un equipo de expertos pueda dar con la causa que originaron este siniestro. Esa es la fase que viene ya. Una unidad de canina entrará cuando entendamos que sea necesario a buscar si hay cuerpos que quedaron atrapados. Sí, Juan. Hola. Sí, bueno, estamos conversando con Juan Salas, el director de la Defensa Civil. Nos gustaría, Juan, ¿me escuchas? Sí, aparece que está perdiendo la conexión, él de su parte allá. Juan, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Mira, Sí, vimos algunos videos en redes sociales de familiares denunciando que no habían sido recogidos los cuerpos. ¿Qué fue lo que pasó con los primeros cuerpos que se sacaron ayer del evento? Que pasadas ya la noche no se habían recogido los cuerpos, estaban ellos indignados. Bueno, los cuerpos que estaban acá en la noche, te decía, cuando se hizo la rueda de prensa, justamente ya se habían se había agotado el protocolo para levantar estos cuerpos. Esto implica, tú sabes, la presencia de INACIP y las instituciones que tienen que hacer un reporte que le permite entonces manejar esta información, porque hay un marco legal que regula la dignidad humana y sobre todo el protocolo cuando hay este tipo de siniestros, para poder dar con la consecuencia de primero el siniestro y la razón por la que una persona pierde su vida. Aquí en este momento no hay cuerpo, o sea, eso fue una información que se pasó anoche y que fue aclarada en ese sentido. Bueno, el presidente anunciaba a Vargas Vila que estará, no sé si ustedes manejan la hora y qué implicaría en el protocolo la presencia del presidente. Como ha dicho el ministro de la Presidencia, Joel Santos, ha estado desde ayer en el lugar. Juan, no sé, ustedes como cuerpo, ¿qué se espera para recibir al presidente en el lugar de los hechos y a qué hora sería? Bueno, lo primero es que aquí no ha parado de dar asistencia a las víctimas directas e indirectas, a los heridos, a la familia de los que entiende que tiene algún tipo de pariente acá, o aquello que ya su cadáver fue recuperado, y en ese sentido. Sí. Juan. Bueno.
Así es, esa fue la señal de Bueno, Zapata. queremos Sí. agradecer a Juan Salas, el director de la Defensa Civil. Queremos hacer contacto con el diputado Eddie Montaz Margavila, a ver si podemos pues también tener pues otra versión de los hechos a partir de la experiencia ciudadana. Reiterar lo lamentable de este evento. Yo quería decir, ojalá que podamos ir llamando a Eddie, Sí. yo quería decir de modo personal, y nosotros hemos hablado del tema de que no había luz, no había energía eléctrica en el hospital, que no había gasas, que no había, esa es la información que tenemos, ojalá que puedan refutarla y que puedan decirnos lo contrario. Vimos la indignación de la familia porque no recogían los cuerpos horas y horas, ha dicho Juan Salas que hay un protocolo, eso lo entendemos, que seguir, pero algo muy importante y que quizás es algo a largo plazo es el tema del ordenamiento territorial. ¿Quién es la persona en municipios, ciudades, en el mismo distrito que va a regir esto? ¿Cómo nosotros tenemos fábricas en el mismo centro, en el corazón de las ciudades? ¿En qué momento? Porque si esto llegase a pasar, por ejemplo, en la zona franca de las Américas, es muy lamentable que suceda y bueno, van a correr el riesgo personas que estén en la planta o en plantas colaterales, pero no necesariamente. A mí me partió el alma cuando vi esa información de un niño de 4 meses entre las primeras víctimas. Que No murió. necesariamente personas en general, familias civiles en general, que como explicaba bien Osiris, la onda expansiva, que no necesariamente tú tienes que ser el vecino del lado, que puede destrozarte los órganos internos, el impacto de una onda por una explosión. Él hablaba de hasta 50 metros, dijo 30, 40, 50 metros. Y hasta 100 metros en el caso de Sí. los vehículos que se les rompían los cristales, o sea que aún el tema auditivo y todo eso pues puede ser afectado. Entonces yo no sé, y a veces me siento sin esperanzas del tema de ordenamiento territorial, de las cosas que vemos aquí mismo en el Distrito Nacional, de cómo cualquiera pone una fábrica de cualquier cosa, cómo hay comunidades que se van armando, gente que construye sin ningún permiso, ni de la alcaldía, ni de obra pública, ni de nada, porque al final uno no sabe ni cuál es la institución que debe regir. Y así como decía Iván, hoy estamos en las noticias internacionales con este evento. Vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos más contenido. Está la doctora Iches con nosotros a propósito del impacto que yo misma tengo por las imágenes que vi, el impacto emocional con una tragedia como esta. Margavila, tú manda a pausa con tu información. Sí, es decir, y esto es bueno que las autoridades lo aclaren, de que está circulando la información y nos están confirmando algunas fuentes de allá, de que hay 3 muertos por el desfogue de la presa de Valdesia, que está ubicada en Las Varías, en San Cristóbal. Este embalse es manejado por la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EGEIT, y sería bueno que ellos aclaren esta información de el desfogue de la presa de Valdesia. Según nuestras fuentes, estas personas se estaban bañando ahí en la zona del embalse y fue desfogada o fue soltada, como se dice en buen dominicano, la presa de Valdesia sin ningún tipo de previo aviso. Esto es lamentable, es bueno que se investigue y se confirme y se dé esta información por parte de las autoridades. En breve regresamos.